Como os he dicho al inicio, hace nada que celebramos el nacimiento de Cristo, y hoy la liturgia de la Iglesia nos hace dar un salto cronológico de nada más y nada menos que 30 años para pasar al bautismo de Jesús, que es el inicio de su vida pública. Poco hablan los evangelistas de la vida oculta de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió después de su nacimiento? Apenas unas pinceladas, poquísimas. Simplemente sabemos que después de nacer Cristo, fue Jesús circuncidado a los 8 días, como era tradición en los judíos. Después fue llevado al templo para ofrecerlo a Dios, porque para un judío el primogénito es posesión de Dios. Después de eso, recibieron la visita de sus majestades de Oriente y tuvieron que marcharse, emigrar a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Y después de una estancia en Egipto, varios años, cuando llega la noticia de la muerte de Herodes, deciden regresar a su país y se quedan en Nazaret y allí se establecieron. No volvemos a saber nada hasta que el niño tiene 12 años y entonces cuentan los evangelistas que suben a Jerusalén para rezar en el templo y que allí Jesús entabla diálogo con los maestros de la ley. Y de esos 12 años en adelante no hay absolutamente ni una noticia, ni una palabra sobre lo que Jesús hizo hasta que es bautizado. ¿Qué hizo Jesús en esa vida oculta? Pues dicen los evangelistas que fue creciendo en edad, en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Jesús aprendió como cualquier niño aprende. Desarrolló su psicología como cualquier persona y aprendió de la Virgen María y de San José mientras San José estuvo vivo. Dice la tradición que San José murió bastante joven. Era mayor que la Virgen, pero que murió cuando en teoría por ley natural todavía no le correspondía. María se ocupó del cuidado de Jesús y de su educación. ¿Qué hizo Cristo en la vida oculta? Lo que tocaba hacer. Yo creo que esto es importante, que nosotros que vivimos en una sociedad marcada por el activismo, por la fugacidad de las cosas, por lo perentorio de todo, aprendamos a dejar a un lado aquello que no es fundamental. ¿Cuántas veces caes en el riesgo de pensar irme de ejercicios espirituales, hacer una parada en mi vida, hacer el camino de Santiago, rezar? No sirve de nada. El hombre vale, el ser humano es valorado por lo que hace y no por lo que es. Este es el riesgo. Jesús nos enseña lo contrario. Para producir tienes que invertir. Jesús se preparó en la vida oculta, aprendiendo de su madre, creciendo, formándose en la Torá, como todo niño de su edad. Y nosotros tenemos que aprender a darle a nuestra alma el cuidado que necesita. Porque de igual manera que cuidamos el cuerpo, y si estás enfermo, vas al médico, y si tienes gripe te tomas algún analgésico, algo, algún antigripal que te ayude a minimizar los riesgos de la gripe, los síntomas. De esa misma manera tenemos que cuidar nuestra alma. Y nuestra alma se cuida con el encuentro con Jesús, en la intimidad con Él, con la oración, con la práctica de los sacramentos, en los ejercicios espirituales, en el tiempo de retiro para ti, para pensar, para meditar, para escuchar a Dios. El mundo te dice, eso es tiempo perdido, no produce nada. Vaya que sí produce. Produce en primer lugar porque te hace encontrarte con tu Padre Dios. En segundo lugar porque te da paz, porque te hace también encontrar luz para caminar en la vida. Y eso al final se plasma en tu día a día, en tu relación con los demás, en la paciencia, en la educación de tus hijos, también
en tener más capacidad para soportar los defectos del que está a tu lado. Por lo tanto, no te engañes. Primero tenemos una dignidad que nadie nos puede quitar y que proviene de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Y el ser humano no puede ser medido solo por lo que produce. Tiene una dignidad que nadie le puede quitar. Es hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, preocúpate de cuidarte. Preocúpate de pasar esa vida oculta que Cristo pasó, pues tú pasarla en tu vida para llenarte del amor de Dios, para crecer en sabiduría y en gracia ante Dios y los hombres. Esa es la primera enseñanza del tiempo en el que celebramos el bautismo de Cristo, que es necesario que pase un tiempo de vida oculta para iniciar la vida pública, que solo duró 3 años, mientras que la vida oculta duró muchísimos más. Cristo se preparó, llenándose de la sabiduría que Dios, su Padre, le daba. Llénate tú también del amor de Dios, de la sabiduría de Dios. Acércate a Él en la oración, en los sacramentos. No es tiempo perdido, es el mejor tiempo invertido. En segundo lugar, creo que el bautismo de Cristo nos enseña, en primer lugar, que el ser humano no está solo, que si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para ser amigos de Dios, nuestro bautismo nos elevó a la dignidad de hijos de Dios, hijos adoptivos. Gracias al bautismo que recibimos, no solo nos perdonaron el pecado original, sino que también nos injertaron en la vida trinitaria, en la vida divina. Y por lo tanto, gracias al bautismo, somos hechos hijos adoptivos de Dios Padre. Y por lo tanto, herederos al reino de los cielos. Y en esta sociedad nuestra, donde tanto se habla de los derechos y tan poco de las obligaciones, creo que es importante que nosotros, como hijos adoptivos de Dios, nos preguntemos, ¿estamos dándole a Dios aquello a lo que Él tiene derecho? ¿Nos estamos comportando como buenos hijos? ¿Estamos siendo hijos dignos de este Padre que tanto nos ama? Y a mí se me ocurre que deberíamos examinar nuestra vida en base a 4 derechos que Dios tiene y que expresaba el Papa emérito Benedicto XVI cuando nos decía cómo teníamos que examinar a las fuerzas políticas para saber a quién teníamos que votar. Fijaos, es importante votar. Pues tan importante es votar que por eso el Papa nos indicaba que hay 4 verdades y puntos que ningún cristiano puede rechazar, que tiene que considerar antes de votar. Vamos a ver estos 4 puntos, para ver si de verdad estamos cumpliendo con los derechos que Dios tiene y con las obligaciones que nosotros tenemos que darle a Dios. Porque eres hijo y tienes derecho, pero también tienes deberes. Primer verdad que dice el Papa que no podemos cuestionar. ¿Defiendes la vida? La vida desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, que es su término. Quizás alguno diga, yo no soy proabortista, pero cuando el aborto sale, estás tomando un café, ¿eres capaz de decir, yo creo en el derecho a la vida? ¿O te callas? Si te callas, no estás defendiendo la vida. Si te callas, estás simplemente consintiendo. Dice el refrán que el que calla omite. No podemos hacerlo. Tenemos que defender la vida desde ese inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, que es su término. En segundo lugar, dice el Papa, la defensa de la familia, constituida, creada por la unión del hombre y de la mujer. En esta sociedad nuestra, donde se nos quiere decir, es que hay distintos tipos de familia. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y puso en el corazón del hombre y de la mujer el deseo de buscar a otro, para unirse, dejando de ser 2 cosas y pasar a ser solo una, separarse de sus padres y formar una familia. ¿Defiendes la familia natural? ¿O por el contrario, no defiendes nunca la familia natural, ni en tu vida, ni con tus convicciones? La defensa de la familia natural como designio amoroso de Dios para los hombres, para los seres humanos,
llamados a amar de esa manera. En tercer lugar, el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos en sus convicciones. Ahora que está de tanto predicamento la tan dichosa ley a favor de la ideología de género. ¿Cuántos papás se sienten asediados, perseguidos, porque quieren educar a sus hijos no en esa ideología de género, sino en sus valores y virtudes que provienen de las leyes que se desprenden de la ley natural? ¿Y cuántos son perseguidos? Sin ir más lejos, un colegio aquí en Alcorcón, su director ha sido denunciado por la ley que aprobó Cifuentes porque está en contra de la ideología de género y defiende esto que decía el Papa Benedicto XVI, que los padres tienen derecho a educar a sus hijos en sus convicciones. Es un derecho de los padres. En el fondo es un derecho de Dios, que así nos ha creado, puesto que creó a la naturaleza y puso una ley, la ley natural, tanto física como moral, para que los hombres pudieran caminar. Y por último, decía el Papa Benedicto XVI, que hay que aplaudir y buscar todo aquello que busca promover el bien común en la sociedad. Yo intento con mi vida promover ese bien común, con mis acciones como empresario o como asalariado, como padre o como madre cuando educo a mis hijos, promuevo el bien común porque les educo en la recta razón para que puedan distinguir el bien del mal y por lo tanto para que sean luz en medio de este mundo. Queridos amigos, tenemos que preguntarnos, somos hijos de Dios, pero nuestro Padre Dios estará contento con nosotros, porque intentamos darle los derechos que Él tiene, comportarnos como debemos, o en el mundo donde siempre se habla de los derechos, el gran damnificado siempre es Dios. Y si el damnificado es Dios, que tiemblen los hombres, porque si Dios no es respetado, todo estará permitido. Empecemos, por tanto, por respetar los derechos de Dios, intentando cumplir y revisar nuestra vida en base a estos 4 principios de los que nos hablaba el Papa Benedicto XVI, para de esa manera darle a Dios lo que es de Dios y poder crear un mundo más justo y un mundo mejor. En la celebración del bautismo del Señor, celebramos que nosotros somos hechos hijos adoptivos suyos, hijos que tenemos derechos, pero también hijos que tenemos el gran deber de amar a Dios Padre, de respetarle y de intentar comportarnos como buenos hijos agradecidos. Que el Señor nos ayude.